Yo sí sueño con ser presidente de la República. A mí nadie me va a contar. Yo no he tercerizado ese sistema. Yo no he pagado por una firma. Yo no he regalado un caramelo o una galleta por recolectar una ficha de afiliación. Queremos ponernos de acuerdo para enarbolar una única candidatura del centro derecha. No tenemos que estar tomando un café en el country, sino tenemos que estar en las regiones. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de entrevistas del Reporte. Yo soy Sergio Alba y como todos los fines de semana les tenemos invitados para hablar sobre coyuntura política y la próxima elección que se avecina para este 2026. En esta edición está con nosotros el ex congresista y también ex candidato a la alcaldía de San Isidro, ¿no? El señor César Combina, que también se había perfilado en algún momento a hablar sobre su candidatura a la presidencia de la República, tal vez volver a ejercer algún cargo público. Doctor Combina, bienvenido al reporte. ¿Qué tal? Qué gusto estar con ustedes, amigos. Sergio, acompañarlos en este análisis. Como tú dices, ha pasado muchos movimientos políticos en las últimas semanas que creo que merecen un análisis más profundo, sobre todo con las precandidaturas, en un momento donde sabemos que la política cambia constantemente. Hay personas que han anunciado ya una precandidatura, partidos que han anunciado precandidaturas y que aparecen y desaparecen del análisis político. Creo que este es un espacio para poder analizar cada uno de esos puntos y qué va a traer con miras al 2026. Hay que entender mucho que nuestro país hace ya bastante tiempo está pasando por una crisis política y sistemática también en cuestión de candidatos, de partidos políticos y de aspiraciones para ejercer cargos públicos. Y es por eso que entre todo este panorama, usted desde su perspectiva, ¿cómo lo ha visto en todos estos últimos años? No sé si últimamente con el gobierno de Castillo y ahora Dina Boluarte, pero creo que ya venimos arrastrando esto ya bastante tiempo. ¿Cómo usted lo ha visto, lo percibe, lo ha identificado por este lado? Sí, durante muchos años la caviarada especialmente ha hablado de una crisis política que se ha convertido en algo permanente. Más bien lo permanente de los que hemos tenido uso de razón o hemos cumplido los 18 años en los últimos 20 años ha sido escuchar crisis y crisis y crisis. Esa palabra ha sido la única continuidad que hemos tenido en política desde el año 2000. Sin embargo, creo que actualmente sí vivimos en una verdadera crisis política. Si nosotros analizamos el comportamiento electoral, tanto de partidos como de los ciudadanos, desde la elección del 2000, 2001, 2006 en adelante hasta la elección de PPK, que para mí es el punto de quiebre en donde se agudiza la crisis política, vemos que existen dos momentos. Un momento en donde tendríamos básicamente tres espacios políticos representados. Hablamos de un centro izquierda, hablamos de un centro derecha y de una tercera opción, una opción que puede ser considerada como la opción outsider. En este caso, por ejemplo, vemos que Alejandro Toledo en un momento representó tanto a la opción outsider como la opción de centro izquierda. Por otro lado, también Alan García al inicio levantó las banderas del centro izquierda y de la izquierda progresista, sobre todo hablando de justicia social, del tema laboral a inicios del 2000. Y Lourdes Flores, con Unidad Nacional, representaban a este sector de centro derecha y derecha. Estos tres bloques que se replican en la elección de Toledo, en la elección de García y en la elección de Humala, se ven completamente iguales en las tres elecciones. Hablamos de un 30% para el outsider, un veintitantos por ciento más tirado al 25% para la opción de centro izquierda y para la opción de derecha y centro derecha más o menos un 20%. A partir de la elección de PPK es que estas identidades políticas se quiebran y Ujú. vemos que comienzan a aparecer decenas de candidatos y sobre todo en cada elección estos candidatos son como los pitufos, se van reduciendo en tamaño. Con lo que vamos a enfrentar el 2026, a mí me parece que va a ser algo nunca antes visto. 30 candidatos como mínimo, 30 candidatos de los cuales ninguno supera el 10%,
y 30 candidatos que además no representan ideologías políticas concretas y además no buscan representarlas. Ujú. Cuando tú preguntas a muchos de los candidatos, y creo que te ha pasado a ti, Sergio, que entrevistas a varios, te dicen, no, yo no tengo ideología, no, mi ideología es unir al Perú, no, yo estoy viniendo acá solo a trabajar por el Perú. Bueno, es rarísimo que alguien no pueda decir qué cosa piensa. Y eso es la tibieza y la dispersión en la que hemos caído en la política peruana. Y claro, yo lo estoy ubicando en la elección de Pedro Pablo Kuczynski porque ahí hay un quiebre importante. Por un lado, Keiko Fujimori no asume el rol que le debió tocar como líder de una nueva derecha y más bien lo echa todo por la borda. Pedro Ujú. Pablo Kuczynski, que pudo ser el representante de un centro liberal, se alía con los caviares y abandona sus posturas liberales, y Verónica Mendoza, que era la llamada a enarbolar el sector de izquierda y de crítica social, básicamente se muda y deja de trabajar por el Perú. Ni siquiera inscribe un partido político. Entonces, esta orfandad que tuvimos en el 2011 hasta el día de hoy, perdón, el 2016, hasta el día de hoy nos pasa factura. Y es preocupante porque vemos que todo se va polarizando cada vez más, ¿no? Mencionó, mínimo 30 partidos van a presentarse para las próximas elecciones. Eso hace que el voto sea disperso, no haya ni siquiera, no sé si predecir el 20% sea algo real, pero si son 30 partidos, creo que ni al 15, con las justas van a estar llegando al 20% y considero yo desde mi perspectiva que eso no da ninguna legitimidad para ser próximo presidente de la República, próximo de repente congresista, ¿no? Que representan al pueblo en realidad. eh, yo creo que esto ya se está volviendo, todos quieren entrar al poder, pero no se sabe ni para qué ni por qué. Es lo que hoy por hoy se está dejando evidenciar. Hay candidatos fuertes, digámoslo así, o precandidatos fuertes que ya están haciendo campaña, ¿no? Tal es el caso de Antauro Humala, que viene a ser un detonante, considero, para la política nacional. Sí, lo que dices es real. Inclusive el propio Antauro Humala, que debería representar una bandera de extrema izquierda y outsider, porque no representa usualmente las ideas tradicionales de la izquierda más democrática, no llega al caudal electoral que en algún momento llevó a su hermano a una segunda vuelta y posteriormente a la presidencia. Cuando uno analizaba el fenómeno de Ollanta Humala y del Partido Nacionalista, veía bolsones electorales increíbles, como por ejemplo Ayacucho, Huancavelica, Puno, en donde Humala llegó en primera vuelta a llegar casi al 40-45%. Sin embargo, Antauro Humala en todas las mediciones nacionales no pasa del 7% y sus mayores resultados regionales aparecen en el sur con un magro 15%, 12%. Entonces, esto muestra que inclusive Antauro Humala tampoco está canalizando una voluntad popular. Y básicamente creo que esto responde a lo que tú acabas de señalar, que el elector en estos momentos no ve a nadie con ninguna claridad ideológica o programática que le ofrezca algo real. Está bien, hay personas como Antauro que tienen una historia, para mí, una historia criminal, para otras personas lo analizan de otra forma. Hay otras personas que tienen una historia política, como la de Keiko Fujimori. Hay otras personas que tienen una historia empresarial, como la del señor Carlos Añaños. Pero la historia de tu vida no va a convencer al elector de confiar en ti porque ya confiamos, ya confiaron en un expresidente, ya confiaron en una persona que supuestamente sabía gobernar y era mayor como PPK, ya confiaron en un profesor de pueblo que supuestamente iba a enarbolar las causas populares y todos los traicionaron. Entonces, Ujú. en este contexto, creo que lo único que puede salvar a los partidos políticos y a los candidatos son las ideas, son los programas para poder diferenciarse unos con otros. Si uno analiza lo que va a ocurrir el 2026, es que vamos a tener probablemente un formato de debate imposible de seguir para los ciudadanos, va a haber mucha confusión en el debate. Por otro lado, va a haber una cédula de votación muy larga y muy confusa, y con la gracia que tuvo el Congreso de aprobarnos la bicameralidad, el día de hoy los ciudadanos van a tener que elegir por lo que antes marcaban para una candidatura, ahora van a tener que elegir a dos. Y Entonces tienen que, vamos a tener
una confusión total en donde nadie sabe para quién trabaja y nadie sabe por qué va a salir elegido. Y eso es importante de que los ciudadanos van a tener que elegir, ya no congresistas, sino diputados y senadores. Ya, ¿quién puede ser diputado? ¿Quién puede ser senador? ¿Por qué puede ser diputado? ¿Por qué puede ser senador? Es todo un tema. O sea, si ya la gente no se informa de por sí para ir a votar, porque es la realidad que pasa en nuestro país, la gente no se informa, va a votar por el que le dio el tupper, por el que le dijo, yo voy a hacer esto por el país y al final no termina haciendo nada caso Pedro Castillo. eh, y lamentablemente terminamos diciendo los políticos son malos, los políticos son lo peor del país, porque eso es lo que se vive en nuestro país, Es la verdad. no me va a dejar mentir usted. Y es necesario de que el ciudadano de a pie, el peruano, sepa por quién va a votar y quiénes son las figuras que se van a presentar. Porque Claro, y esta contienda electoral es demasiado polarizada. Incluso se ha visto casos como congresistas, actuales congresistas, que quieren ir a la carrera electoral. Guido Bellido ya se ha presentado a un partido político y Guido Bellido ha sido ministro de Pedro Castillo en la época radical de Pedro Castillo, que fue el inicio de su gobierno, ¿no? Donde se dijo, se va a estatizar, que era uno de los discursos que justamente Guido Bellido lanzó, deslizó cuando se fue a la Pampa del Aquino, ¿se acuerda? sí. Y mira, es un caso complejo porque porque los partidos en estos momentos, como te digo, no tienen una diferenciación, los candidatos no tienen una diferenciación, hay mucha oferta electoral y también hay un desconocimiento general de funciones. Entonces, por ejemplo, yo fui congresista, muchos ciudadanos decían, pero ¿por qué César no haces algo con respecto a la seguridad ciudadana? Bueno, porque la seguridad ciudadana está dentro de las potestades del Poder Ejecutivo. El Congreso puede hacer muy poco, porque el Congreso se dedica a legislar. Entonces, cuando tú puedes dar la mejor ley, de hecho, nosotros hemos dado en nuestro Congreso, y yo he sido autor de muchas leyes muy interesantes, pero el gobierno no la reglamentó para la implementación. Por ejemplo, para la ley Cuatro Patas, de la cual soy autor, que es una ley animalista, la primera ley animalista del Perú, lo logramos aprobar a última hora porque muchos congresistas no querían ponerla en la agenda, y cuando se puso en la agenda, el gobierno de Pedro Castillo se demoró todo su gobierno en reglamentarla, nos tonteó a todos los que defendemos esta causa y posteriormente fue finalmente el gobierno de Dina Boluarte que la reglamentó y la reglamentó mal. Eso mismo ocurre en todos los sectores. Entonces, si los ciudadanos no entienden las funciones actuales de un Congreso unicameral y de un gobierno con 18 ministerios, imaginemos qué cosa va a ocurrir con la bicameralidad. Le van a pedir al senador, por ejemplo, unas cosas y al diputado otras cosas, cuando este Congreso ni siquiera ha reglamentado las funciones de ambas cámaras. Se tiene que reglamentar, porque claro, en la ley general aparece que el Senado va a elegir a algunos altos funcionarios. Está bien, pero ¿lo entiende la gente? ¿O el pueblo peruano va a creer que ahora tiene más congresistas que van a hacer más semanas de representación, más visitas, más leyes? Hay que separar bien las funciones y comenzar una campaña de capacitación, de educación cívica y de organización estatal, porque si no, lo que vamos a tener es candidatos a diputados que van a ofrecer obras cuando la ley no se los permite, candidatos a senadores que se van a creer los sheriffs, los ministros del interior cuando no están en sus funciones, y presidentes o candidatos presidenciales que van a ofrecer leyes o retiros de tratados internacionales cuando esa es una tarea parlamentaria. Entonces, ni siquiera los candidatos saben a lo que están postulando. Me he dado cuenta rápidamente porque muchos de ellos, claro, vienen de otra esfera que no es la política ni la gestión pública, y aunque puedan ser muy exitosos en sus campos, como dice el viejo refrán, zapatero a su zapato. Exacto. Algo importante mencionó era el retiro de tratados internacionales. Últimamente se estaba hablando de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Que se está metiendo mucho en temas, bueno, desde hace bastante tiempo se está metiendo mucho en la política interna del país, ¿no? Tal es el caso y el más reciente, el tema de la lesa humanidad. Eh, ¿Es hora ya que el país se retire de este tratado? ¿Usted qué piensa? Usted que ha estado metido más en el tema congresal. Yo sí creo que debemos hacer todo lo posible para retirarnos de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No lo digo porque no quiera defender los derechos humanos. Al contrario, creo que esta Corte se ha politizado de tal forma que no defiende los derechos humanos de los peruanos, que no defiende los derechos humanos de los venezolanos,
ni de los nicaragüenses, ni de los cubanos, y que lo que ha servido es para encubrir grandes lobbies vinculados a la izquierda caviar, a la izquierda progre, a la izquierda woke y a la izquierda criminal de América Latina. ¿A qué nos referimos? Yo me refiero claramente que la Corte debería velar por garantizar justicia desde el Estado para los ciudadanos. Y Ujú. lo que está haciendo es básicamente seleccionar los casos. Algunos casos, por ejemplo, en nuestro país son específicamente casos de terrorismo para defender una acción que en su momento no hicieron contra el terrorismo. A mí me hubiera encantado que la Corte Interamericana, que esos jueces que se rasgan las vestiduras hoy día por defender a Polay, por defender a Lori Berenson, por defender a tantos otros terroristas, me hubiera encantado que hubieran vivido en Ayacucho en la época del terrorismo, o habrían visitado Huancayo en la época del terrorismo, o habrían, no sé, se habrían ido a comprar un kilo de café en Tocache cuando el MRTA asesinaba masivamente a la gente ahí. Ni siquiera estuvieron en la embajada del Japón. Entonces, ellos vienen tarde a querernos decir que el Estado peruano y todos los peruanos nos equivocamos. ¿Por qué? Porque la lucha contra subversiva no la hizo un militar, no la hizo un presidente, no la hizo un peruano, lo hicimos todos como conjunto nacional. Aceptar que nosotros como conjunto nacional hemos violado sistemáticamente derechos humanos sería pues como justificar que todos los peruanos somos asesinos. No, si hay situaciones de carácter penal individual, ningún peruano va a permitir que un asesino vaya libre. Si ese asesino tiene un uniforme policial, que vaya preso. Si ese asesino levantó una bandera roja de Sendero Luminoso, que vaya preso. Si ese asesino era un burócrata y no hizo nada por defender a una población civil que era asediada, que vaya preso. Pero no van a hacer pagar a todos los peruanos indemnizaciones a terroristas o a personas que violaron derechos humanos porque ocurrió algún crimen dentro de esta lucha que fue una lucha infernal. Entonces, me parece que esta situación de la Corte Interamericana es demasiado politizada, nunca se pronunció en el momento en que los peruanos la necesitamos, nunca se pronunció cuando Venezuela, cuando Nicaragua y cuando Cuba la necesitan el día de hoy, Mm. pero sí se pronuncia a través de su órgano administrativo, que es la Comisión Interamericana, sí se pronuncia sobre la defensa del gobierno de Pedro Castillo, la aplicación de la Carta de Derechos Humanos y la democracia de la OEA para proteger a un dictador. Bueno, me hubiera encantado que la OEA y que la Corte y que la Comisión habrían sancionado a Pedro Castillo y habrían criticado todo lo que hizo, pero no, no hicieron nada. Y si no hicieron nada cuando lo necesitamos, no lo necesitamos ahora para que nos digan qué cosa hacer. Y eso también limita la justicia para la sociedad, en cierto modo. Definitivamente, definitivamente, porque la visión colectivista que viene de la ideología socialista, que está impregnada, la Corte Interamericana tiene la visión de que el Estado y todos los peruanos debemos pagar por crímenes que no se han hecho de forma colectiva. Entonces, por ejemplo, ¿no? Hay un fallo de la Corte Interamericana sobre un tema que no es terrorismo, que es un tema ambiental, sobre el caso de Loroy en mi región. Ujú. A mí me parece que el fallo está correctamente justificado. Ha habido omisión estatal, ha habido omisión de funciones, ha habido contaminación con plomo en menores de edad y en adultos mayores, ha habido personas que han fallecido por esa contaminación, se ha afectado a la flora, se ha afectado a la fauna, se ha afectado a la economía local y el fallo está correctamente dado. Lo que está mal es la resolución, porque claro, como ellos son colectivistas, la resolución dice lo siguiente, hay que darle reparación civil a todas las víctimas y la reparación civil viene de todo el Estado peruano. Es decir, al niño que el día de hoy no tiene una ración suficiente de caliwarma en Puno y se está muriendo de hambre, le vamos a quitar un céntimo para pagarle la indemnización a otro peruano que fue víctima de quién? De la burocracia. Hay ministros de medio ambiente, hay representantes de la OEFA, hay presidentes de la República, hay jefes del programa de manejo ambiental de recursos, ha habido empresas como Centromin, luego como Doerran, que todos ellos deberían pagar de forma individual, con su plata, su error y su delito. Pero cuando tú generalizas y colectivizas la decisión, mientras que los exministros de medio ambiente, ex viceministros, ex representantes vinculados al tema del PAMA en La Oroya,
están en estos momentos viajando por el mundo con la billetera llena, todos los peruanos que estamos en la peor crisis de los últimos años vamos a tener que pagar esa deuda que les corresponde pagar a ellos. La Corte está mal planteada a nivel ideológico y justamente por eso se ve en los temas de terrorismo, pero en cada una de sus resoluciones no hay una individualización de las penas, una individualización del delito y por tanto, como tú dices, se obstruye a la justicia porque la justicia peruana busca todo lo contrario. La justicia peruana busca decir quién cometió el delito. Si hubo un acto no sé, de omisión de funciones, ¿qué ministro lo cometió? Bueno, que ese ministro se vaya preso 4 años y que pague una reparación civil, pero no hagan pagar a los pobres por el delito que han cometido algunos cuantos burócratas. Y eso es cierto, y para eso hay que saber elegir también, ¿no? Porque de ellos también depende mucho el tema de estar, no estar, permanecer dentro de la corte. Es todo un tema. Y para eso también regresando al tema electoral, hay fuertes premisas. Usted que ha estado, no sé si como miembro del partido, pero sí participando para la última elección de alcaldes en Fuerza Popular. Alberto Fujimori se está perfilando, se está viendo que Alberto Fujimori en cierto modo quiere o tiene la intención de entrar en la carrera electoral, ya siendo una persona de edad y también fuertemente cuestionada por muchas cosas que ya han pasado en el pasado, por lo cual ya purgó una condena y hoy está indultado. Pero ya se está hablando de que Alberto Fujimori podría ser el próximo presidente o candidato a la presidencia, perdón, o integrar una plancha presidencial. Para mí sería una locura que una persona que ya tuvo una gran oportunidad y que hizo tanto por el país como Alberto Fujimori, ahora, después de haber purgado una condena, después de haber sufrido la persecución, después de haber pagado sus delitos y haber recibido un indulto presidencial, se quiera lanzar de presidente en los años más difíciles de su vida. Está pasando por un grave cuadro de salud, está para mí personalmente muy mayor para lo que necesita un funcionario público y por otro lado vemos que no le podemos desear el resquebrajamiento de la salud a nadie. En este caso a mí me parecería una locura, tanto familiar, personal o política, lanzar a una persona que debería en estos momentos estar descansando, que debería estar con su familia, que debería estar aprovechando el tiempo que tiene en estos momentos Su para libertad, disfrutar. propiamente dicho. Porque realmente lo que yo estoy analizando desde Fuerza Popular es que hay una utilización política de la imagen de Alberto Fujimori que no me parece humana, que no me parece decente y que no me parece nada ética. Hay muchos peruanos como yo que reconocemos lo que hizo en su gobierno y que ojalá tengamos a alguien con la mano firme para enfrentar la inseguridad ciudadana como él la tuvo para enfrentar el terrorismo. Sin embargo, esa mano firme parece que no se ha heredado genéticamente y parece que no se ha heredado en su partido político. Porque su partido político el día de hoy es una mazamorra que pacta con criminales y con comunistas como Vladimir Cerrón, como Valdemar Cerrón, como Guillermo Bermejo y con toda la sarta de personas impresentables que llevó Perú Libre al poder legislativo. Entonces, si algún consejo le deberíamos dar a Alberto Fujimori dentro de esta humilde tribuna, porque claro, querer aconsejar a alguien que ha tenido la experiencia presidencial resulta muy poco humilde, pero creo que un consejo hasta de un conejo es que intente cambiar su partido, que intente definir a su partido, que intente poner orden en su partido y sacar a toda la caviarada y a todos los zurdos que se le han infiltrado porque ya ese no es el Fujimorismo, ese es solo, el partido ahora se llama Fuerza Popular, que no representa el Fujimorismo que ocurrió en los 90. Que también termina siendo un tema que queda en el limbo, ¿no? Porque, a ver, si bien es cierto, Alberto Fujimori se ha inscrito al partido, pero toda la autoridad y la autonomía la tiene Keiko Fujimori, ¿no? Y es ahí donde ella tiene que poner mano firme, ¿no? Que también está involucrada o no involucrada, pero sí cuestionada por muchas cosas, que está en juicios por tal, peleas con tal, y creo que se necesita poner orden dentro del partido. Alberto Fujimori podría ser la cabeza de establecer estos parámetros dentro de Fuerza Popular y regresar a lo que era en su momento el Fujimorismo neto. Tienen que poner orden, pero yo no creo que Keiko Fujimori lo vaya a hacer. Keiko Fujimori ha generado esta amalgama
de personas que no tienen miedo a sentarse con un comunista, no tienen miedo a sentarse y pactar con alguien que habla mal de la figura de su padre, no tienen miedo a nada realmente. Lo que quieren es una cuota mayor de poder. Y esa es una preocupación, porque haber perdido la esencia de lo que pudo haber sido en su momento, en el 2016, con una mayoría parlamentaria abrumadora, la posibilidad de haber refundado una nueva derecha, vemos que no ha habido un cambio y una recuperación, ni siquiera un reconocimiento del error. Entonces, lo veo difícil y veo que en este panorama de tanta división le va a pasar factura al Fujimorismo. Pero pienso que lanzar a Alberto Fujimori no ayudaría, porque Alberto Fujimori es una persona mayor que merece otro espacio, que merece ser escuchado, que merece asesorar, guiar a unas nuevas generaciones que no vemos en Fuerza Popular, porque las nuevas generaciones terminan siendo invitados o terminan siendo personajes que, que terminan aliándose con quien sea con tal de mantener una curul o un poder en la mesa directiva del Congreso. Otro personaje que también estaría buscando ingresar nuevamente en política es Pedro Castillo, porque Pedro Castillo hace unas semanas anunció que, bueno, una vez esté libre, salga libre, va a volver a intentar regresar a la política. Ya se ha inscrito a un partido que básicamente es su partido, y tiene toda la intención de entrar. Y si no entra él, se perfila que el próximo sea Aníbal Torres. Bueno, la realidad es de que el Congreso y esta supuesta oposición a Pedro Castillo, digo supuesta porque muy pocos enarbolaron la bandera de la vacancia presidencial desde el primer día y más bien se dedicaron a tirar paños fríos a un incendio que estaba ocurriendo a nivel nacional, como fue el gobierno de Pedro Castillo. Ujú. La mayoría de esta oposición tibia no tiene rumbo y no sabe cómo actuar porque nunca ha enfrentado al comunismo, nunca ha enfrentado a las organizaciones criminales. Hay personas que durante muchos años veían qué cosa estaba ocurriendo en Ancash, qué cosa estaba ocurriendo en Junín, qué cosa estaba ocurriendo en Cajamarca, y siendo congresistas no movieron un dedo, y teniendo un partido político no movieron ni un dedo. Entonces, ahora esa tibieza les va a pasar factura porque probablemente al no tener una inhabilitación y al no tener una condena firme, porque está solo en prisión preventiva, Pedro Castillo tiene sus derechos fundamentales resguardados por la Constitución. Pedro Castillo, si lograría ser invitado por cualquier partido, si volvería a ser invitado, por ejemplo, por Perú Libre, podría volver a postular y sin problemas. Y creo que por la tibieza y mal cálculo político del Congreso y los partidos como Fuerza Popular, también por la lentitud y la complicidad del Ministerio Público y del Poder Judicial, al final él tiene un espacio que lo ve a él como una víctima. Y no te lo digo yo, sino me lo han dicho muchas personas cuando yo he hecho mi recorrido nacional armando los comités de nuestro partido en Huánuco, en Pasco, en Puno, en Arequipa, mucha gente que dice, sí, pero Pedro Castillo no está condenado. Pedro Castillo está secuestrado. Pedro Castillo está preso preventivamente. Y tiene razón. O sea, necesitaríamos una condena, necesitaríamos un impedimento desde el Congreso a través de una denuncia constitucional que impida postular a Pedro Castillo. Pero si no lo hicieron con Antauro Humala, se mueren de miedo porque quizás esa ley podría impedir que Alberto Fujimori postule, quizás esa misma ley podría impedir que Vladimir Cerrón postule, y se mueren de miedo de darle otra denuncia constitucional a Vizcarra, también se mueren de miedo de dársela a Pedro Castillo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? El Congreso es un ente en estos momentos tibio, sin ningún tipo de rumbo político, y lo que va a hacer es contribuir a una grave crisis política y social con miras a las elecciones de 2026. Hablando de miras a las elecciones de 2026, ¿usted está en el camino para postular a la presidencia de la República? Si es que el tiempo y la gente así lo considera, yo estaría encantado. Creo que no hay ningún político serio que hable con transparencia que diga que no quisiera ser presidente de la República. Ujú. Aquel que niega que se mete en política y que el máximo honor de servir a tu patria es ser presidente de la República y niega la posibilidad de serlo, básicamente te está mirando a la cara y te está mintiendo. Yo ¿Cómo va la no. inscripción de su partido? Yo sí sueño con ser presidente de la República,
y el 2026, donde me toque estar para contribuir, para recuperar nuestra patria y arrebatarla de las manos y las garras de los comunistas y criminales, lo haré. Sin embargo, hay una carrera política, yo tengo 36 años, que voy a continuar. Nuestro partido en estos momentos ha tomado la decisión de no continuar con su proceso de inscripción a través de una acción de amparo. Nosotros Ujú. ya estábamos a punto de presentar una acción de amparo. Lamentablemente, el cronograma electoral que puso el Jurado Nacional de Elecciones y el Congreso de la República nos habrían hecho perder la posibilidad de participar el 2026. Y estamos hablando de que hemos trabajado correctamente, hemos hecho 71 comités provinciales, hemos reclutado y afiliado más de 30.000 personas, básicamente jóvenes en todas las regiones del país y sobre todo en las regiones del sur, de la Sierra Centro y de la Costa Norte, es decir, en espacios donde sí podemos darle la batalla al comunismo de forma real en los distritos, en las provincias, en Otusco, en Huamachuco, en Pachité, en Huánuco, en Guamalíes, en Juliaca, en Puno, otros espacios donde el centro derecha nunca ha llegado, donde los candidatos tradicionales nunca han tenido unas bases políticas. Entonces, nosotros Ni sí las ganas tenemos de esa ir tampoco, capacidad. ¿no? Sí, Ni las ganas de ir también, ¿no? Porque a muchos bueno, candidatos no han llegado porque no han querido ir. Ellos piensan que Lima es el Perú, bueno, para básicamente. la mayoría de candidatos tradicionales de nuestro espectro político, del centro derecha, Lima es el Perú y además Lima ni siquiera es Lima. Lima es San Isidro, Surco, Miraflores y parece que les da soroche, les da mal de altura viajar a nuestro país, pero a nosotros no. Nosotros somos un equipo donde todos somos menores de 40 años, estamos creando una nueva generación de políticos y por eso tenemos las ganas de participar en el proceso electoral 2026 de diputados y senadores y Ujú. también en la regional y municipal. Lo vamos a hacer y en los próximos días nuestros precandidatos a diputados y senadores van a sumarse a una colectividad política. Hemos recibido muchas invitaciones, hemos dialogado con muchos partidos afines a nosotros. Nunca dialogaríamos con un partido de izquierda, con un partido caviar o con un partido de un centro tibio. Y creo que lo que tenemos que hacer es contribuir a crear un frente que nos represente a los que defendemos las ideas de la economía social de mercado, de la libertad, de la patria, de la lucha anticomunista y de la defensa de la familia. Doctor, hablemos sobre la formación de alianzas, ¿no? Se está hablando mucho, por ejemplo, Fernando Sillones, que también lo hemos tenido ya aquí en las entrevistas del reporte, es uno de los impulsores de esta premisa, ¿no? La creación de alianzas de partidos democráticos para, de alguna forma, frenar o luchar contra la crisis política que ya viene acechando al país durante bastante tiempo. ¿Qué piensa usted sobre esto? Quizá podría incluso, si es que está a favor o en contra, ¿qué es lo que usted considera con respecto a estas últimas versiones que se están sacando, ¿no? Tendencias, digamos, en política, ¿no? Porque no Yo, solamente existe con Sillonis, ya por ahí Antauro también está. yo estoy de acuerdo con las alianzas, yo estoy de acuerdo con el planteamiento inicial de lo que ha señalado el señor Sillones. Sin embargo, hay que decir la verdad. Hay que juntarse entre partidos, hay que juntarse entre grupos. El partido no puede ser una persona, el Ujú. partido no puede ser cuatro gatos. Eso no es un partido. Entonces, cuando, por ejemplo, nosotros en Cambio Ciudadano hemos tomado la decisión de fortalecer una candidatura a través de una alianza política con otro partido, estamos trayendo una cantidad importante de dirigentes, de líderes, de precandidatos y de bases en todo el país. Pero cuando simplemente decimos, bueno, hay que sumar A más B más C, al final son cascarones vacíos, ¿no? Me Ujú. parece, por ejemplo, que con todo respeto a la propuesta del señor Añaños, el Partido Perú Moderno no existe. Y te lo dice alguien que ha caminado en casi 80 provincias a nivel nacional formando bases, recolectando firmas, dialogando con la gente. A mí nadie me va a contar, yo no he tercerizado ese sistema, yo no he pagado por una firma, yo no he regalado un caramelo o una galleta por recolectar una ficha de afiliación. Pero Perú Moderno no existe. El PPC sí ha tenido un proceso de inscripción, pero claro, yo no lo veo con la fuerza de antes. Me parece que es todavía un proyecto que se tiene que tiene que renacer, tal cual su eslogan lo está diciendo, ¿no? PPC renace. Yo espero que lo logren hacer con nuevas generaciones, porque no podemos tener partidos que pretendan
darle vida política o un sostenimiento político a un futuro gobierno que no esté pensando de aquí a 20 años. Luego, por otro lado, vemos también a partidos que son básicamente pequeños y que solamente los representa un comité ejecutivo nacional, que además no representa a nadie fuera del Perú, entonces, fuera de Lima, a nivel nacional en el Perú. Entonces, yo sí creo en los planteamientos, tanto que ha mencionado el señor Sillonis como ha mencionado Carlos Neuhaus, pero yo agregaría dos cosas, ¿no? Primero, ¿quién está sumando qué cosa? ¿Por qué? Porque si vamos a sumar solamente amigos, esto se va a convertir en un club y no en una alianza política. Segundo lugar, nadie está hablando de la elección del candidato presidencial. Se quieren poner de acuerdo. Yo he escuchado, y eso no me ha gustado, al señor Sillonis de vamos a ponernos de acuerdo con Carlos Añaño y a quién vamos a lanzar. Bueno, yo espero que las alianzas políticas que se hagan tengan la primacía sobre la democracia interna. Ujú. Si uno tiene miedo a competir, es que no es un buen candidato. Y si uno tiene miedo a competir y no gana su proceso interno de forma abierta, no le va a ganar a Antauro y no le va a ganar a un rojo y no le va a ganar a un zurdo porque va a ser un mal candidato. Entonces, yo personalmente y nuestro movimiento Cambio Ciudadano creía 100% en la necesidad de las PASO, de las primarias abiertas, donde todos compitamos para reducir el panorama electoral. Pero ahora vemos que los partidos quieren hacer alianzas, primero sin bases y segundo sin candidatos, o sea, sin Ujú. personas que se atrevan a decir, yo quiero ser presidente del Perú y vamos a una primaria abierta. A mí me encantaría que los partidos, especialmente de nuestro sector político, del centro hacia la derecha, participemos en una gran contienda abierta, en donde cada partido pueda presentar uno o dos precandidatos y nos midamos frente a los ciudadanos. ¿Por qué? Porque los partidos, es decir, la militancia partidaria en nuestro país, es la tasa más baja de la región. Menos del 5% del padrón electoral milita en un partido político. Y lo peor es que ni siquiera quieren dejar que ese 5% elija. Quieren que los presidentes de un grupo de partidos o de supuestos partidos por tener registro elijan al candidato presidencial. Me parece que el camino no va por ahí. Entonces yo Ujú. sí, esa sería mi crítica a la propuesta del señor Sillonis y creo que más bien deberían reformarla para lograr eso. Si hay un desprendimiento por parte de Perú Moderno, si hay un desprendimiento por parte del PPC, si hay un desprendimiento por parte de Avanza País, si hay un desprendimiento por otro partido político que más o menos tenga el mismo pensamiento, ¿por qué no nos vamos a internas abiertas y que los ciudadanos decidan? Ahí, por ejemplo, Cambio Ciudadano también se sumaría. Pero Ujú. claro, sin la condición de democracia interna, para nosotros sería imposible. Y es necesario, porque lo que Sillonis plantea es hacer alianzas democráticas de varios partidos, de varios frentes, ¿no? Entre ellos Avanza País, por ahí con el señor Carlos Añaños, que también le parece que es una buena alternativa para hacer estas alianzas. Pero si bien es cierto, no hay un candidato. Él dice, no, yo estoy acá, pero todavía no me perfilo, todavía no estoy con la condición de ser candidato presidencial, ¿no? Yo solamente quiero resolver los problemas del país. Si bien es cierto, yo en lo personal considero que las alianzas podrían lograr algo importante, que el voto no sea tan disperso. En el inicio de la entrevista hablábamos de que pueden haber 30 partidos que se van a presentar. En las últimas elecciones hemos visto que ninguno ha pasado la barrera del al menos el 30% de votos, ¿no? Tal es el caso de que hemos visto una segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo, que ha terminado igual. Y Así es. creo que la mayoría de gente, creo que lo más legítimo ha sido el voto nulo, o blanco o viciado. Eso ha sido lo más legítimo en la última elección y usted no me va a dejar mentir. Eh, estas alianzas, usted confirma o corrobora que podrían de alguna forma evitar este voto disperso y dar una solución, tal vez, para el electorado. Si no son representativas, las alianzas políticas que se armen van a fracasar estrepitosamente. Ujú. Y me refiero a un caso emblemático, creo que el comercio ha presentado una tabla de alianzas electorales en el tiempo en los últimos 20 años. Las alianzas electorales más efectivas han sido la Alianza Unidad Nacional sobre la base de la candidatura de Lourdes Flores y el PPC. Y por otro lado, la alianza que se hizo entre los grupos de izquierda para llevar a Ollanta Humala al poder.
Después del 2016, las alianzas, inclusive la del PPC con el APRA, han sido un fracaso. Separados, cada uno tenía 5%, 4%, y juntos redujeron su intención de voto. Entonces, yo creo que el día de hoy las alianzas, si no tienen una representación real en la población, si no han sido consultadas, si no tienen un arraigo en bases, en militancia real, al final va a ser juntar a cuadros por juntar, sin ningún tipo de coherencia ideológica. El candidato presidencial no va a tener ningún tipo de legitimidad, y ese bloque de partidos que se una, al final el candidato presidencial de ese bloque va a tener la misma legitimidad que el candidato de un partido chiquito, porque en realidad los dos son lo mismo, no representan a nadie. Entonces, me parece que el trabajo no es ponerse de acuerdo entre dos o tres partidos quién pone el candidato presidencial. El trabajo es jalar a la gente. Si el señor Añaño, si el señor Sillonis, si el señor Neuhaus, si el presidente de Avanza País, si Roberto Quiabra, si nosotros, como Cambio Ciudadano, queremos ponernos de acuerdo para enarbolar una única candidatura del centro derecha, no tenemos que estar tomando un café en el country, sino tenemos que estar en las regiones, jalando a los mejores líderes, jalando a los mejores cuadros empresariales de las cámaras de comercio, del emprendimiento individual, de las universidades, porque son ellos los que van a dar la campaña y la lucha ideológica y la batalla cultural contra la izquierda y contra el antisistema. Pero si todavía estamos pensando en que mágicamente se va a armar una candidatura de la nada y alguien va a ser ungido presidente solamente porque pase segunda vuelta con Keiko, bueno, la crisis política va a continuar. Nosotros, al menos en Cambio Ciudadano, no apostamos en eso. Hemos formado por 1 año y medio un equipo bastante grande a nivel nacional, todos abiertamente, y no tengo ningún problema en decirlo, nos declaramos como representantes de una nueva derecha popular, de una nueva derecha que nace de las regiones para enfrentar a lo que siempre hemos enfrentado, que es el comunismo y el caviarismo, que tiene ideas reales para cambiar este país, y esperamos lo mismo del resto de los socios, si se quieren sumar. Si no, nosotros seguiremos en nuestra batalla, porque creo que el país no se puede someter a los egos de 4 o 5 personas que no quieran entender que el día de hoy ya no se puede imponer un menú electoral a las personas, se tiene que involucrarlas. Y eso es lo que ha pasado en los últimos procesos electorales. El jurado ha jugado a excluir candidatos, pero al final terminó jugando para uno. ¿Por qué? Porque la reducción de la oferta no ayuda al electorado, lo radicaliza. Ujú. Y eso es lo que tenemos que entender, que la A ver, dispersión, claro, no ayuda, pero va a ser una respuesta ante la falta de acción de los políticos. Va a ujú. haber algún grupo que va a tener más cohesionado su ideología, más cohesionado a sus líderes, más cohesionado a sus candidatos, y ese, como tú dices, lamentablemente pasará de 5 a 9 y va a pasar a segunda vuelta. Eso me parece poco legítimo, pero es lo que va a terminar sucediendo si no nos ponemos de acuerdo y sobre todo si no salimos a caminar, porque la burbuja le ha hecho mucho daño al centro derecha. a ver, hablamos de segunda vuelta durante esta pregunta. Se ve un panorama sombrío frente a esto, ¿no? Ya se sabe que Antauro Mala es el potencial candidato de la izquierda radical, ¿no? Esta persona ya está haciendo alianzas con Juntos por el Perú, y Juntos por el Perú está haciendo alianzas con el ML19, que es un grupo que ya tenemos conocimiento que tiene ciertas aspiraciones un tanto densas con respecto a la izquierda eh, política. Ellos, de alguna forma, podrían llegar a la segunda vuelta. Y quien podría ser, porque no está previsto de que integre las alianzas, quien podría ser el otro candidato sería Keiko Fujimori nuevamente y el Fujimorismo. Y podríamos repetir la historia, porque el antivoto de Keiko es gigantesco y ya se ha visto demostrado últimamente. Creo en todas las elecciones Keiko ha llegado a segunda vuelta y Keiko ha perdido las elecciones. Exactamente, ese es el escenario catastrófico que le podría pasar a nuestro país. Eh, y acá hay que decirlo, creo que sin miedos y sin pelos en la lengua, porque hay una irresponsabilidad política total de Fuerza Popular. Cuando uno tiene un espacio mayor de poder, uno tiene que tener, así como tiene que tener la nobleza en la derrota, tiene que también tener la magnanimidad en el triunfo. Es decir,
Cuando tú tienes un espacio más grande, tú tienes mayor responsabilidad. Y esto es lo que yo no veo del Fujimorismo. No veo de Fuerza Popular ni de Keiko que al tener en estos momentos la bancada más grande del Parlamento hayan sido lo suficientemente responsables para entender sus errores que solo recaen en ellos. Fuerza Popular decidió no enviar personeros a Cajamarca. Fuerza Popular decidió no invertir los millones que ahora nos enteramos que tenía en campaña para pagar personeros y para pagar movilización y para pagar defensa legal en Cusco, en el Braem, en Huancavelica, en Ayacucho, en Datem del Marañón. Y todos sabemos lo que ocurrió en esas zonas. Entonces, la negligencia y la irresponsabilidad de Fuerza Popular no puede ser achacada pues a todo el mundo. Ellos han tenido su candidatura, ellos han hecho una mala campaña, ellos han defendido mal sus votos y ellos han perdido la elección, 3 elecciones consecutivas. Entonces, nosotros, los demócratas, no tenemos por qué quemarnos por decisiones individuales y decisiones de carácter partidario que no representan nuestros intereses. Lamentablemente, ellos han confirmado que no están en capacidad ni de ganar ni de gobernar responsablemente. Entonces, los que estamos en el otro sector tenemos que asumir todo ese daño. Es como lo que está haciendo el día de hoy López Aliaga. López Aliaga también está trabajando de forma autónoma, no le interesa negociar, no le interesa armar un bloque, él está yendo región por región a reclutar lo peor de cada región. Ha reclutado a un antaurista como Mera, ha reclutado a Sósimo Cárdenas, que es un comunista disfrazado de Junín, acaba de reclutar al expresidente de los movimientos regionales, un tal Branco no sé qué, de Madre de Dios, que representa intereses de izquierda criminal del sur. Entonces, ¿qué cosa está convirtiendo la irresponsabilidad de López Aliaga? Se está convirtiendo en un caballo de Troya. Está llevando a todos los que se le van a voltear el primer día, perdiendo la primera vuelta, se le van a Lo que voltear pasó con todos Valer, ellos ¿no? y se van a, como pasó con Valer y como pasó con varios de su partido, y se le van a escapar ¿a dónde? A Antauro. Entonces, la irresponsabilidad de estos dos grupos tiene que compensarse con la responsabilidad de otro grupo. Nosotros no nos podemos meter en la vida de Keiko y decirle no te lances, pero sí podemos hacer una mejor campaña y sí podemos luchar en los feudos donde ella supuestamente es la ganadora. ¿Por qué? Porque los coordinadores de Fuerza Popular, cuando van a buscar candidatos, dicen, bueno, pero acá siempre ganamos, como en Piura. Claro, Se confían en mucho, Piura dice. en Piura siempre gana Fuerza Popular. ¿Por qué? Porque no ha habido ningún partido de verdad con pantalones que vaya a Morropón, que vaya a Sullana, que vaya a Paita, que vaya a los asentamientos humanos a luchar para ganar un voto. También ha ganado siempre en la Selva Central, pero, por ejemplo, después del año 2018, la Selva Central ha cambiado de color político. ¿Por qué? Porque ha habido partidos y ha habido líderes que hemos luchado para decirles que no voten por un recuerdo, sino que voten por un candidato y por un programa. Entonces, ese esfuerzo se tiene que hacer. Lamentablemente, hay otra irresponsabilidad del sector de centro derecha, como hemos hablado, que es el comodismo pleno. Bueno, yo Ujú. desde Lima voy a armar y se va a armar. No se arma. No se arma y se los digo porque yo sí he enfrentado a Vladimir Cerrón durante 12 años. Y es una lucha titánica, armar candidaturas, convocar a nueva gente, convencer a gente sana que se mete en política y que se enfrente contra delincuentes de la izquierda, del antaurismo, del serronismo. Pero esa es la chamba que tenemos que hacer los que queremos salvar este país. Si cada uno se cierra en su coraza y dice, no, este no es mi problema, yo solo quiero una cuota de poder, no vamos a avanzar. El gobierno del 2026 no puede ser un coheteo de poder, tiene que ser un cambio total, porque si no, los mismos de siempre, ya sabemos, Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Renovación Popular, se van a unir en sus cuotas de poder para negociar una mesa directiva, para negociar comisiones y para dar un cogobierno o una falsa oposición a un Antauro que el primer día que gane va a eliminar el Parlamento y va a eliminar a la oposición. Y es algo que se teme. Lamentablemente es algo que se Ojalá, teme y que Dios está, los libre. Dios nos libre, exactamente. Muchas gracias, doctor Combina, por su tiempo, por estar aquí con nosotros en esta edición de entrevistas del reporte. Esperamos también tenerlo en unas próximas ediciones más adelante y esta vez quizá un poco presencial, ¿no? Así es, muchas gracias Sergio, muchas gracias al equipo del reporte. Yo solo quiero terminar enviándole un mensaje a los ciudadanos porque
Falta todavía una semana para lograr las inscripciones finales de los que sueñen en algún momento con ser precandidatos a diputados, a senadores, a vicepresidentes o a presidentes de la República. Tú que me estás escuchando, no te pongas de lado, no seas tibio. Tanto nos quejamos de un Estado que nos roba con los impuestos, tanto nos quejamos de Cerrón, de Pedro Castillo y de la sarta de comunistas que nos viene gobernando, tanto nos quejamos de los tibios y los caviares que permiten siempre el peor gobierno de elección tras elección. No podemos quedarnos fuera y no podemos quedarnos sin hacer algo. Infórmate, averigua qué partidos políticos existen y participa. Tú que no has participado nunca en política, el Perú te necesita el día de hoy, con tus ideas, con tu fuerza y con tu compromiso, porque quien se quede callado no es parte de la solución, es parte del problema. Y espero que haya muchas nuevas caras inscritas el 12 de julio en varios partidos y que defiendan sus ideas, porque esa es la democracia. Bien, doctor Combina, muchísimas gracias por su tiempo y por su espacio para estar acá con nosotros. Hemos hablado de varias cosas, hemos hablado de incluso coyuntura actual y lo que se avecina, ¿no? Que es las elecciones para el 2026. Tenemos un análisis profundo desde el punto de vista del ex congresista César Combina y de esto vamos a seguir hablando durante las próximas ediciones. Yo soy Sergio Alba y esto fue Entrevistas en el Reporte. Chao y muchas gracias.